Es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Egan, el guerrero. El ciclista explicó en un mensaje las heridas tras el accidente. Está vivo de milagro. El excampeón del Tour de Francia se rompió 20 huesos, 2 vértebras, se perforó los 2 pulmones y perdió un diente. Extraño caso en Bucaramanga. Se robaron cerca de más de 180 cuerpos en un cementerio. En Cali se robaron 90 bolsas de sangre. Investigan si las sacaron de la ciudad. 3 muertos en zona rural de Cúcuta. Las víctimas eran integrantes de una misma familia. En Arauca sigue la violencia. Líder asesinado, aunque su esposa rogó por su vida, y atentado contra el ejército dejó un soldado muerto. Así quedó la zona tras el bombardeo contra el Clan del Golfo en Ituango. Fuerza Pública reporta 11 abatidos. Caso González del Río. Les contamos por qué el coronel condenado a 37 años por falsos positivos fue capturado de nuevo en Nariño. Egan publicó hoy fotografía de su convalecencia en la clínica tras el grave accidente que por poco le cuesta la vida. El ciclista contó que es un sobreviviente y que las lesiones fueron muy delicadas. Se partió cerca de 20 huesos. La lista es extensa. El fémur y 2 vértebras, por ejemplo. Pero Egan muestra una fortaleza inmensa. Su optimismo es infinito y anuncia que saldrá victorioso de esta prueba. Sabemos que así será, campeón. ¡Fuerza, Egan! Sería una simpleza dividir la humanidad entre quienes luchan y los que no lo intentan, o entre los triunfadores y quienes miran desde abajo. Desde el pasado 24 de enero, resulta aún más difícil definir la valentía de alguien que prefiere llamar apocalipsis un entrenamiento de 300 kilómetros y no a la mueca desafiante de la muerte. Desde ese día, Egan sonríe, a pesar del destino, mientras miles de colombianos se empeñan en repetir el gesto de su compañero Dani Martínez, subiendo las últimas cuestas del pasado Giro de Italia. Si bien cada golpe parece tan duro como el primero contra una buseta estacionada, es él mismo quien aparece para decir que todo está bien, que pudo ser peor, pero hay vida, que hoy creer es la más bella de las posibilidades. Tan ligero como podría contar sus triunfos en el Tour, en el Giro, en Suiza, en la París-Niza o en California, menciona la lista de aquel infortunio que se le atravesó en el camino. 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, odontoides, metacarpiano, un diente y 2 pulmones. Una terapia invertida diciendo que también mira para el mismo cielo, el que le mandó una prueba más, que su fuerza no sale hoy de su quebrado cuerpo sino de su inquebrantable espíritu. Egan levanta sus brazos en actitud de victoria, entre férulas negras, monitores y aparatos, con la misma risa tímida que levantó el título más importante del ciclismo colombiano. Vale la pena el regreso, al menos para rockear. Así nos recuerda que no se puede ser valiente cuando solo ocurren cosas maravillosas. Las noticias desde el punto de vista médico son buenas. Después de su 6ª cirugía, el campeón del Tour de Francia 2019 dejó la unidad de cuidados intensivos. La nueva etapa de su recuperación la tendrá en la unidad de cuidados intermedios. Los médicos dicen que su evolución es positiva. En su nuevo paso por el quirófano, el resultado una vez más fue satisfactorio según el parte médico. Se encuentra en su primer día postoperatorio de su cirugía de columna cervical, sin haber presentado ninguna novedad o complicación asociada a su procedimiento quirúrgico. Las primeras 3 cirugías fueron para atender las fracturas en el fémur, la rótula y varias vértebras de la columna. El viernes pasado a Egan le practicaron 2 operaciones más para tratar una fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha. Los médicos hablan de una adecuada respuesta en los tratamientos. Teniendo en cuenta la adecuada respuesta que ha presentado los diferentes tratamientos en los últimos días, el paciente desde el punto de vista médico ha pasado de la unidad de cuidado intensivo a la unidad de cuidado intermedio, que es un paso previo a pasar a hospitalización general.
Expertos consultados por RTBC consideran que la fractura que más tardaría en sanar sería la del fémur. Tomaría 6 meses sin contar la rehabilitación para recuperar inicialmente el movimiento y luego la fuerza. Y en minutos, por cuenta de la historia de Egan y de tantos ciclistas que últimamente han estado accidentados, vamos a hacer un informe especial sobre los accidentes de los ciclistas en las vías. Ya nos conectamos. En Bucaramanga fue denunciada la desaparición de cerca de 180 cuerpos del cementerio central. Según las autoridades, los restos serían de personas que murieron en la masacre de Barranca Bermeja en 1998. Pablo Fuerman, vamos con usted inmediatamente. Muy buenas noches. Cuéntanos usted los detalles. ¿Qué se sabe hasta ahora? Hola, ¿qué tal, Mateo, televidentes? Mire, me encuentro a esta hora en el Parque de la Vida. Esto hace más de 22 años era parte del cementerio central o municipal de la capital de Santander. Quiero mostrarles muy rápidamente para que ustedes más o menos se pongan en sintonía con nosotros. La situación es que más de 1000 cuerpos fueron exhumados de este lugar y fueron trasladados hacia el otro lado del cementerio donde pues ya no existen. La situación es que en el año 2002 hubo un incendio en la alcaldía y se perdieron los archivos en donde estaban las identificaciones de las personas, de los cuerpos de estas personas que por supuesto las víctimas o los familiares de esos cuerpos que supuestamente estarían desaparecidos dentro del cementerio están pues con muchas dudas. De los 1000 cuerpos que habrían sido exhumados, hay 184 identificados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los restos pertenecerían a víctimas de la masacre de Barranca Bermeja en 1998. En Bucaramanga se desaparecieron del cementerio de Bucaramanga más de 1000 cuerpos, que fueron exhumados en un proceso, en un contrato de una remodelación al cementerio, cuerpos que hasta el día de hoy nadie sabe dónde están. Al parecer, los cuerpos se extraviaron en la remodelación. 184 cuerpos que ya se presumían eran de víctimas de desaparición forzada. Algunos estaban plenamente identificados para ser entregados a sus familiares. Hoy están en Colombia nuevamente desaparecidos. Los cuerpos están ahí. Lo que pasa es que obviamente lo que se perdió fue la trazabilidad y el registro de la ubicación e identificación. La unidad comenzó la búsqueda con el apoyo de las autoridades de la ciudad y la Defensoría del Pueblo. Y del robo de cuerpos al robo de sangre, sí, de sangre. Como insólito fue calificado por las autoridades de Cali el robo de más de 90 unidades de glóbulos rojos que eran transportados en un camión. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades sobre este insólito caso? Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues bien, lo que han dicho las autoridades es que ya se inició con el proceso de investigación a través de funcionarios de la SIJIN de la policía para determinar los autores materiales de este hurto que se presentó en el norte de la ciudad. Mientras tanto, el alcalde de Cali hace algunas horas anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para facilitar todo ese proceso averiguatorio y tratar de dar con los responsables. Fueron 96 unidades de sangre que hombres armados se llevaron de un camión que estaba parqueado en el barrio Versalles norte de Cali, cuando se realizaba la distribución. Lo que le estamos solicitando a la comunidad, si por alguna circunstancia les llegan a sus manos glóbulos rojos de Fundación Hematológica Colombia, por favor se cercioren que sean enviados directamente de la fundación. Las unidades ya no podrán ser utilizadas en pacientes, puesto que se perdió la cadena de conservación. Hay unos refrigeradores clínicos especiales para que se conserven de acuerdo al tipo de sangre, para que no se dañen los componentes de la misma. Desde la Gobernación del Valle se rechazó el hurto de estas bolsas para transfusión sanguínea. La sangre es un bien vital de altísimo valor, no en lo económico, sino en lo que significa una vida que se salva con un paquete de estos. Es una cosa curiosa, la sangre es un bien escaso además. Las unidades iban a ser llevadas a 3 clínicas de la ciudad. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas en Barranco de Arena, en zona rural de Cúcuta. Las autoridades investigan lo sucedido. Según las investigaciones preliminares, hombres fuertemente armados ingresaron al municipio fronterizo, detuvieron a 3 personas y horas después aparecieron asesinados en la entrada del cementerio. Esa zona donde hoy pelean, el zona de frontera,
en la parte de Banco Arena, el ELN y según los gaitanistas. Es la segunda masacre que se presenta en norte de Santander durante este 2022. La anterior fue una semana atrás en uno de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela. Hemos denunciado alerta temprana porque la misma comunidad nos denuncia desplazamientos por estos grupos delincuenciales que operan en esa zona. Según las denuncias de los habitantes, son más los casos que se han presentado en la zona. Todos nuestros protocolos de policía judicial activados para esclarecer el hecho. Según habitantes del sector, en la zona se vive una guerra entre grupos armados ilegales. Y la violencia no para en Arauca. Dos hechos importantes. Por un lado, el caso de un líder asesinado, aunque su esposa rogó por su vida, y un ataque contra el ejército que dejó un militar muerto. Un nuevo ataque del ELN en Arauca cobró la vida del soldado profesional Edilson Giovanni Roncancio, de 29 años. Los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando fue activada una carga explosiva en la vía. En la misma acción criminal, 2 soldados más resultaron heridos, quienes están siendo atendidos a esta hora por personal médico especializado en el hospital de Saravena. De acuerdo con el ejército, uno de los soldados heridos en el ataque terrorista se encuentra en UCI, mientras que el otro está en el quirófano en cirugía para salvar su vida. Hace pocas horas también fue asesinado en Tame Hermán Naranjo, comerciante y líder comunal, pese al clamor de su esposa junto a sus hijos cuando fue secuestrado por grupos armados. Le pedimos que por favor no le respeten la vida. Nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra, no tenemos nada solamente somos trabajadores, él es comerciante. Horas después, su cuerpo fue encontrado en la vereda Pueblo Seco. Según Indepaz, ya son 16 líderes asesinados en lo que va de este año. El presidente Iván Duque aseguró que se va a seguir enfrentando al ELN y advirtió que este grupo no va a lograr nada con el terrorismo. Como actos cobardes calificó el presidente Iván Duque los atentados que se han presentado en Arauca. Nos duelen estos hechos, son hechos cobardes y hechos de terrorismo. Y aquí lo que necesitamos todos los colombianos es darle esa voz de rechazo clara y al unísono al ELN. Duque resaltó que en Arauca la fuerza pública está combatiendo a las estructuras y a las finanzas ilegales. Muchas de estas estructuras han estado protegidas en Venezuela. Claramente ellos han tratado de retaliar la acción afirmativa y constante de la fuerza pública. El mandatario nacional advirtió que continuarán extraditando a los miembros del ELN que estén negociando con el narcotráfico y que seguirá tras los cabecillas. Siguen las operaciones contra el Clan del Golfo en Ituango, Antioquia. La cifra de batidos en las últimas horas subió a 11 integrantes de este grupo criminal. Así quedó el campamento de las estructuras Rubén Darío Ávila y Julio César Vargas del Clan del Golfo, ubicadas en la vereda El Socorro, zona rural de Ituango, Antioquia. En un desarrollo de una operación aérea permitió precisamente abatir a 11 miembros de esa estructura criminal narcotraficante que tanto afectaba la vida de los antioqueños. Estas estructuras son responsables de asesinatos de líderes sociales y de uniformados y de extorsionar y causar desplazamientos en esa zona del país. Le cortamos el corredor de movilidad al Clan del Golfo. También frustramos los planes del Clan del Golfo de realizar lo que ellos llaman la retoma de Ituango. En desarrollo de la operación Cóndor que pusieron en marcha tras la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, en las últimas horas las autoridades lograron ubicar una aeronave con 183 kilos de cocaína en el Valle del Cauca que viajaría a Costa Rica. Cayó una red de narcotráfico liderada por militares activos y retirados del ejército colombiano. Entre ellos está Robinson González del Río, un exoficial condenado por falsos positivos que luego de acogerse a la JEP gozaba de libertad. En la señalada red de narcotráfico, según la policía, además de estar involucrados militares activos del ejército, era liderada por este hombre, el coronel retirado Robinson González del Río, de quien hablaremos más adelante. En total fueron capturados 2 coroneles retirados, un capitán activo, 3 sargentos, un soldado y al menos 9 civiles, quienes presuntamente servían a la estructura cordillera de alias Matamba, quien actualmente está en una cárcel de máxima seguridad. La segunda narcotalia traficando drogas, con una organización internacional dirigida desde Turquía, pero la droga traficada a través del occidente del país para ser sacada principalmente por el Urabá, por el Clan del Golfo. Para la policía fue una asociación criminal que se logró gracias al coronel retirado Robinson González del Río.
Su nombre y su rostro ya estuvieron en primeras páginas en 2015. Ese año inició un proceso que terminó con una condena en su contra de 37 años de prisión por 2 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Pero no fue el único proceso, también fue acusado por la ejecución de al menos 31 personas, la venta al mercado negro de armamento del ejército y hasta sobornos a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. En 2018, González del Río quedó en libertad porque se sometió a la JEP y allí reconoció los delitos. Lo que demuestra esta nueva investigación es que ya libre, al parecer siguió delinquiendo. Se dedicó a conformar la red narcotraficante al punto de convertirse, según inteligencia, en la mano derecha de alias Matamba y responsable de reclutar militares activos y retirados para un grupo armado ilegal. Brindaba entrenamiento logístico y militar en terreno a los integrantes de la cordillera y contactaba a conveniencia uniformados activos para que auxiliaran a esa organización criminal. Tras estas capturas, ahora las autoridades tienen en la mira a un ciudadano turco a quien señalan de ser el principal enlace de esta organización criminal en Europa. Fracasó un nuevo intento del distrito por caracterizar a las familias en Vera que permanecen aún en el Parque Nacional de Bogotá. Los funcionarios fueron sacados a empujones del lugar. Parque Nacional de riesgos que funcionarios dan improperios contra las autoridades, respuesta a la cual la comunidad hizo una movilización para solicitarle que se retiraran del espacio. Para los pueblos indígenas, el inicio de la caracterización fue considerado como un atropello. Dentro de las carpas, sin consentimiento efectivamente de la población y mucho menos de las autoridades. El distrito espera que el diálogo se retome lo antes posible. Y se entienda que las agendas políticas pueden desarrollarse a través del diálogo. Por ahora, sin caracterización, el retorno de los pueblos indígenas sigue siendo incierto. La Fiscalía anunció capturas por el asesinato de Hildebrando Rivera. Recordemos, conductor que arrolló a una mujer indígena y a su hija menor de edad y que luego fue asesinado. Luego de que los familiares del conductor pidieran justicia, la Fiscalía aseguró que pronto habrá resultados. Pero tranquilos, en unas semanas tendremos los responsables, ¿sí?, de esos hechos. Hildebrando Rivera murió, según las autoridades, en un acto de intolerancia el pasado 25 de enero de 2021 en el occidente de Bogotá. El fiscal Barbosa envió un mensaje a la familia del conductor y de las mujeres indígenas que fallecieron en el accidente. Que yo lamento profundamente la muerte de él, también la muerte de esas personas de la población indígena. Según el ente acusador, un grupo especializado de fiscales está al frente del caso y adelanta las investigaciones. 2 personas murieron en un accidente en la vía férrea del metro de Medellín. Es el segundo accidente desde el 2018. Según el gerente del metro de Medellín, los funcionarios cumplían con sus labores cotidianas. No es, digamos, un procedimiento poco usual, es totalmente normal. Y por eso precisamente es todavía mucho mayor el impacto y la impresión que nos da. El accidente provocó que los usuarios fueran evacuados de los vagones que operaban en la línea. A través de un comunicado se conoció la identidad de los 2 trabajadores. Con una inmensa tristeza en nuestro corazón informamos que se presentó un lamentable hecho en la vía férrea con 2 de nuestros servidores, Gustavo Adolfo Ateortúa del Río y Carlos Mario López Correa. Hasta el momento no hay hipótesis. Las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido. Tenemos grabaciones, tenemos cámaras de información y ya junto con las autoridades ese tema es materia de investigación. En el año 2018 un contratista del metro de Medellín también murió por un accidente en las vías férreas de este sistema de transporte. Esta imagen nos tiene hablando de seguridad vial y ciclismo. Egan Bernal, el más destacado deportista en varias generaciones, sigue a esta hora en la clínica. Ya lo veíamos, ya lo mencionábamos al inicio de nuestra emisión. Pues a propósito de Egan y de tantos accidentes, nos preguntamos qué está pasando en las vías del país con los conductores, los ciclistas y los peatones. Por eso es el tema de nuestro informe especial. Aunque vivimos en un país de ciclistas,
¿Por qué los conductores de vehículos en muchos casos los agreden y en el peor de los casos pues ocasionan accidentes? Pero Mateo, ¿por qué los ciclistas no respetan también los semáforos, los pasos delimitados y especialmente a los peatones? Vamos a tratar de buscar respuestas a esos interrogantes. Iniciamos. Montar en bicicleta es uno de los placeres que solo conocen pues quienes pedalean. Usted que monta en bicicleta, díganos qué es lo más bonito de ese deporte, Patricia. Sí, señor, a mí me encanta la bicicleta. Me gusta montar no solo los fines de semana, lo hago por salud, porque llega uno con la energía literalmente arriba. La bicicleta es deporte y es recreación, un medio de transporte también y hasta un vehículo de carga para trabajar y ganarse la vida. No importa la hora, el día ni el lugar. No importa el reto y lo más importante es tener voluntad y mucha pasión. Le tengo mucha pasión a la cicla y pues eso es como lo más importante para mí. Para Sara Valentina hoy su bicicleta es una prioridad y hace parte de su diario vivir. Hace 3 años que ella empezó con la bici, al principio fue como a nivel recreativo, le fue tomando más cariño y amor a la bici. Quiere llegar lejos y demostrar que con esfuerzo las metas se pueden lograr. Yo quiero ser ciclista profesional y de hecho estoy trabajando muchísimo por esto, para correr la Vuelta a Colombia, que es como mi objetivo más grande este año. Pero ella es tan solo una de las personas que en el país y en el mundo han decidido que la bicicleta es la mejor opción para transportarse y divertirse. Lo más bonito de todo esto es que uno hace lo que a uno le gusta y está donde uno realmente lo relaja a uno todo esto. Alberto, ¿qué significa la bicicleta para usted? Para mí lo es todo, el medio de transporte es mejor que montar en el Transmilenio. Pues la bicicleta para transportarme, pues de pronto es para el trabajo o para la casa, sí, es un medio de transporte muy bueno para aquí. Un recurso de transporte bueno y que se ahorra uno mucho tiempo y dinero también, ¿no? Y pues también salud, también, ¿no? Yo quiero mucho la bicicleta, la verdad. Lo máximo así que le he echado a esta bicicleta, 6 bultos, que son 300 kilos. ¿Y hasta dónde va usted con ese peso? Con ese peso hasta el Salitre, hasta Pablo VI, allá, Terminal. ¿Cuál es el agradecimiento que usted tiene hacia las bicicletas? No, eso es algo lindo, hijo. Las ventajas no son pocas y en la calle la gente agradece el servicio que presta su vehículo. Fundamental la bicicleta, cero trancones, cero contaminación. ¿Hace cuánto está aficionado al ciclismo, hermano? Hace 6 meses. Un caballito. Que de esta, hoy calles, avenidas y montañas viven el auge de la bicicleta. Pero, Patricia y televidentes, de lo bonito de estos testimonios que escuchábamos, hay que pasar a la dura realidad, a los riesgos que los ciclistas enfrentan cada día en las calles y en las carreteras de nuestro país. Y en este punto entran a jugar otros actores como los conductores de vehículos, los peatones y los mismos ciclistas cuando no respetan las normas. Todo parece indicar que muy pocos entienden que en la vía todos tienen que caber. Asumir el reto de escalar montañas en bicicleta no solo requiere de buen estado físico, sino de gran destreza para superar los obstáculos. Son de esos conductores que dicen, bueno, frena o frena, y mandan el carro. Lugares como el Alto del Vino en la vía La Vega, patios en el municipio de La Calera y el páramo del Verjón en la vía Choachí son algunos de los ascensos preferidos por los deportistas para poner a prueba sus habilidades. Madrugamos con ellos y los acompañamos en una de sus jornadas. ¿Cómo va el ritmo, hermano? Hombre, aguantando de los pedazos más duros, pero con el corazón en la mano. Pero así como crece la afición a este deporte, también se incrementan las situaciones que ponen en peligro la vida de los ciclistas. ¿Sienten ustedes cuando está el camión detrás y sienten que los apoya? Pues claro, ese digamos se pone como nervioso y como si cuando pitan pues peor, ¿no? Por ejemplo uno ve en carretera las tractomulas y todo eso pitan y si uno no se orilla eso de una vez se van desarrimando. Claro. Así de sencillo, ¿eh? Pues claro, ellos tienen su espacio y tienen su carril. Pero uno les echa pito, pero entonces pues no falta. Íbamos hacia Subachoque y un carro por querer adelantar en doble línea
hizo salir a todo el grupo y todos cayeron hacia el pasto. Falta de empatía, imprudencia y poca concentración son algunas de las frases que se escuchan en las carreteras y vías de la ciudad. Tratan a veces de cerrarlo a uno, no son todos los conductores, pero sí hay conductores que la verdad no, de pronto no tienen ningún familiar que sea ciclista o algo así. ¿Ha sido usted imprudente? Sí, muchas veces, la verdad sí, porque hay veces uno anda como con esas ganas de, bueno, voy a ir a mejorar mi tiempo y por ir a mejorar su tiempo no cae en cuenta que hay otras vidas en las vías y pues uno por ir hacia los afanes hace muchas imprudencias. Señores, y después que nosotros causamos los accidentes, vean, mire, vean, voy a 60 y el pelado va a 60. La tractomula frena y ocasiona un accidente, piso al ciclista y después la culpa es mía, vean. Esos mismos riesgos también se presentan en la ciudad. Las ciclorrutas y bicicarriles no siempre son usados por los usuarios. Veo que a usted le prefiere andar por la vía, ¿no? ¿Que por la ciclorruta o qué? Por la vía, sí. Realmente sí. Por como te digo, en la ciclorruta roban mucho, en cambio pues en la vía no, en la vía pues siendo una mujer, en la vía pues respetan más los automovilísticos y todo, ¿sí? Pues venía yo bien así y el semáforo estaba en verde, yo pasé y además pensó que alcanzaba y ¡pum! Toda la gente dijo, lo atropelló. ¿Cómo ves que en esta vía hay ciclorruta pero no la usan? Exactamente, por el afán de llegar, no les importa la vida. Muy mal y discúlpeme que lo diga, pero son unos abusadores. Se meten en los carriles que no tienen que meterse y de verdad a uno le hacen la vida difícil como conductor. La ciclorruta es un poco peligrosa, mucha inseguridad, entonces ellos tienen que utilizar las vías. ¿Es usted tolerante con los ciclistas? Sí, claro, porque yo también soy ciclista. No quiere que todos los ciclistas que cuando salen de su casa vuelvan porque todos tenemos familia, todos tenemos hermanos, todos tenemos cosas por qué luchar. Parceros de corazón. Y en estos informes especiales siempre estamos conectados con las regiones. Hay ciudades con muchos ciclistas y en donde el ciclismo es el deporte del medio de transporte por excelencia. Miren lo que nos encontramos en Cali y en Medellín. Son 550 kilómetros de ciclorruta que hay en Cali en algunos de los principales corredores viales de la ciudad. Este es uno de ellos que está ubicado aquí en el norte de la capital del Valle del Cauca y en donde a diario transitan centenares de ciclistas, personas que salen de esta parte de la ciudad rumbo a sus trabajos y otras actividades. Uno de los problemas que dicen los ciclistas que tienen en estos momentos es la invasión de estos carriles por parte de otros actores viales, específicamente por los motociclistas. Es así como, de acuerdo con cifras de las autoridades de movilidad de Cali, en el año 2021 se registraron 41 siniestros viales donde el ciclista está involucrado. Y otra de las problemáticas es el comportamiento de los ciclistas, que muchos de ellos pues no la utilizan y prefieren exponerse en los carriles que deben compartir con otros actores viales. Información desde el oriente de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por diferentes puntos de ciclovía en la ciudad de Medellín. En la calle 76, en el barrio Laureles de Medellín, que conduce a una importante estación de Encicla, una estación bastante concurrida y visitada por los usuarios del metro de Medellín. Aquí tenemos los vehículos que parquean a los lados de la vía, que bien se redujo por haber pintado esta ciclorruta y que quitó la capacidad de circulación de los vehículos. Esto también quita visibilidad a la hora de que los ciclistas salgan por las intersecciones y tomen esta ciclorruta, generando accidentes casi diario, como lo denuncian la comunidad de aquí del barrio Laureles. Esta es la información desde Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos ahora juntos a analizar las cifras, que más que números son vidas. En 2021 murieron 471 ciclistas, 38 más que en 2020. 95 de ellos fueron en siniestros contra motos. Y también 128 de ellos contra otro tipo de vehículo. También hay que decir que 53 murieron estrellados contra un objeto fijo, es decir, un poste o una señal de tránsito. La pandemia incrementó el valor de las bicicletas, escuchen esto, en un 18%. La demanda de la bicicleta ha crecido en un 40% en lo que va corrido de este año.
Viendo este panorama, hablamos con autoridades en movilidad que coinciden, Mateo, en 2 puntos. El primero de ellos, todos tenemos derecho a movilizarnos en las vías y segundo, todos debemos respetar las normas de tránsito y aquí no hay excepciones. Este video publicado en las redes sociales se hizo viral. La intolerancia de la gente. Intolerancia, vean. En él se refleja la falta de respeto entre 2 actores viales que tienen los mismos deberes y derechos. Tolerancia, vean. La seguridad vial es una tarea de todos, es corresponsabilidad de todos los actores. Y a veces no entendemos cómo es la dinámica con los actores vulnerables. Bicicletas hacia un lado, carros hacia el otro, caos y desorden hacen que el uso de este vehículo deje en la movilidad más resultados negativos que positivos. ¿El uso de la bicicleta es una solución o un problema para el tráfico de las ciudades? Esto tiene que ser una solución no solo de movilidad, sino solución ambiental. Entonces, lo que tenemos es que utilizar la bicicleta de forma responsable, tener en cuenta que en la vía no es solo el usuario de la bicicleta, sino también tenemos otros usuarios que tenemos que compartir esos espacios de vía, esos segmentos de vía. Los ciclistas, como un conductor, tiene que respetar los semáforos, tiene que respetar las señales de tránsito y tiene que darle la prelación a los peatones. Sí, tienen derecho a utilizar un carril, tienen derecho a que cuando los vayan a rebasar les den 1.5 metros de distancia para evitar que con la turbulencia los tumben. El tema de lo del 1,5 metros, ¿eso se puede cumplir acá en una ciudad como estas? Definitivamente a veces son espacios muy reducidos. Nosotros vemos vías tan congestionadas como esta en la que estamos en las Américas, en donde uno diría que es casi imposible cumplir ese tipo de medida. Y ellos no conocen la norma, no conocen el código y le echan el carro por encima. ¿Cuál es la actitud que deben tener los ciclistas en la vía? Bueno, todos, conductores y ciclistas, primero que todo pues la responsabilidad, ¿no? Y la serenidad en el momento de presentarse, vamos a un inconveniente entre ciclistas y conductores, pero más que todo responsabilidad de parte de ellos en ser conscientes de que vamos por una vía principal donde van pasando demasiados carros. Cuando vemos un ciclista y yo no lo puedo adelantar de forma segura, ¿qué tengo que hacer? Esperar como si fuera cualquier otro vehículo y después hacer la maniobra de la manera más segura, tanto para el ciclista como para la persona que está conduciendo. Cuando usted arranca ve que salen 10, 15 ciclistas, motociclistas también. Muchas veces por la altura del carro no se ven. Es complicado la visibilidad a veces. Cuando hay desorden, cuando utilizamos cualquier espacio público para montar la bicicleta, cuando aumentamos la velocidad en zonas que son peatonales, cuando empezamos a utilizar los carriles exclusivos de Transmilenio, ahí es cuando se vuelve un desorden y la bicicleta se convierte en un problema. Sobre todo para generar prevención, cuando son vehículos grandes, temas como los puntos ciegos son muy críticos y en los otros temas de los otros vehículos hay temas asociados a velocidad. Es por esto que nuestros temas de prevención van hacia velocidad y hacia puntos ciegos en vehículos de carga y de pasajeros para prevenir siniestralidad hacia ciclistas. Lo primero que hay que empezar a construir es una cultura de respeto entre todos los actores viales para que la bicicleta tenga la oportunidad de un desplazamiento seguro en esos espacios de las vías. La necesidad de usar calles y avenidas es de todos y por eso el respeto hacia los demás actores viales es fundamental. El furor de la bici, alternativa o riesgo inminente. Continuamos con más noticias. Un corte de agua causado por un daño en la red de acueducto tienen apuros a los habitantes de varios barrios del nororiente de Medellín. Largas filas deben hacer los ciudadanos para acceder a los carrotanques que llevan el líquido. Un accidente de tránsito en el puente Magdalena en la vía que comunica Pasto con Ipiales dejó 4 muertos y 16 heridos. Al parecer, un vehículo que transportaba migrantes perdió el control y se volcó. El tránsito estuvo detenido por varias horas.
como lo dejaron, ahí están ya los... Un posible ataque de sicarios dejó 2 heridos en hechos ocurridos en el barrio Córdoba, al nororiente de Medellín. Por lo menos 20 disparos le hicieron al vehículo donde se movilizaban una pareja y un bebé. El menor de edad resultó ileso, mientras los padres tuvieron heridas leves. Las autoridades investigan el caso. Ciudadanos en Barranquilla frustraron un intento de robo en una entidad bancaria de la carrera 38. La policía capturó a los supuestos ladrones, quienes lanzaron dinero al aire en el intento de fuga. El alcalde de Neiva le presentó al ministro de Deporte el proyecto para la remodelación del estadio Guillermo Plaza Salcid. La nueva construcción empezó desde finales de 2015 y aún sus tribunas están inhabilitadas para recibir hinchas. El Ministerio del Deporte tendrá 3 meses para evaluar este nuevo proyecto, cuya inversión será de 93.000 millones de pesos. Información de campañas presidenciales en RTVC Noticias. Veamos qué hicieron los aspirantes hoy en Bogotá y en las regiones. Óscar Iván Zuluaga festejó su cumpleaños número 63 y luego participó en reuniones con seguidores en Bogotá. Yo no he sido partidario de peaje para motos, porque yo creo que la moto refleja una realidad económica y social del país. Alejandro Gaviria recibió el apoyo del exalcalde de Barranquilla, Diógenes Rosero. Estamos sumando apoyos en toda Colombia, en todas las regiones del país. Durante un recorrido por Cali, Sergio Fajardo recibió el respaldo del exalcalde Maurice Armitage. Maurice está allá arriba en la lista de los más importantes, de los más valiosos y de las personas que yo más quiero en este mundo de la política y lo público. Alejandro Char visitó los municipios del Carmen y Mompox en Bolívar. Siempre he creído que un gobernante bueno es aquel que escucha a la gente. Francia Márquez se reunió con juventudes del Pacífico y con estudiantes de la Universidad del Valle en Cali. Para que los recursos económicos del Estado no se queden en la corrupción. Arelis Uriana estuvo en La Guajira y se reunió con comunidades para abordar problemas sociales. Juntos y juntas por la transformación de Colombia, ¿el cambio es con los pueblos indígenas o no es? Carlos Amaya realizó el lanzamiento de su sede de campaña en la carrera séptima con calle 66 en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. Muchos colombianos cada día se levantan a luchar porque este país cambie. Enrique Peñalosa estuvo en Cali, visitó el centro de la ciudad y recorrió varios sectores comerciales. Por el Pacífico no hay que hablar, lo que hay es que hacer. Lo que hice en Bogotá lo haré ahora en todo el país. Juan Fernando Cristo declinó su aspiración presidencial. Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, Camilo Romero, Gustavo Petro, Alfredo Sade, David Barguil, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán tuvieron agendas privadas o no realizaron actividades antes de esta emisión. Momento de revisar las cifras de la pandemia aquí en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Hoy en Colombia fueron reportados 13.568 casos nuevos de COVID-19 y fueron 262 las personas que fallecieron en las últimas horas, entre ellas un menor de edad. El total de casos activos para hoy es 66.963. Ahora veamos cómo avanza la vacunación. A nivel nacional han sido aplicadas ya 72.153.729 dosis contra el COVID-19 y 31.765.969 personas ya cuentan con su esquema completo de vacunación. Han sido suministradas también ya 5.808.639 dosis de refuerzo. Y continúa el llamado a las personas para que inicien, completen y refuercen sus esquemas de vacunación. El ministerio pidió garantizar el suministro de vacunas contra el COVID-19 sin importar que deba ser abierto un recipiente y se pierdan varias dosis. Es preferible perder las vacunas o las dosis que se hayan de perder, pero que la persona no se vaya sin su vacuna. De otro lado, el ministro afirmó que por el momento no habrá cuarta dosis en el país y que las de refuerzo para menores de 16 a 18 años aún no son prioridad, porque integran una población con menor riesgo. La vacuna tiene una efectividad de 78% en promedio en Colombia. Los tratamientos tienen una efectividad muchísimo menor. La expectativa es reducir las medidas epidemiológicas una vez termine el pico por Omicron.
información del mundo en RTVC Noticias, destacamos 3 sucesos importantes hoy. El primero, el impactante testimonio de un migrante venezolano que sobrevivió al aluvión en Quito. El segundo, crece la tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania, mientras que Turquía entró a mediar entre el Kremlin y Kiev. Y el tercero, el jefe del autodenominado Grupo Estado Islámico murió durante una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Siria. E iniciamos con la tragedia por avalancha en Quito, que ha sido calificada como una de las mayores catástrofes de la capital ecuatoriana. Al menos 26 personas murieron y 53 quedaron heridas. Un migrante venezolano narró lo sucedido. Estos son los raspones y los golpes que le quedaron a Franz Hernández, un migrante venezolano de 30 años que perdió junto a su esposa con 7 meses de embarazo su casa debido al fuerte aluvión de lodo y piedras que arrasó con más de 170 viviendas en Quito. Queríamos salir de la casa, pero nada, fue tarde y el agua nos llegó y la casa se abrió. Me acuerdo clarito que se abrió así la pared en dos, como si fuera una puerta. Así fue, y por ahí nos fuimos. La vivienda de Franz estaba sentada a un costado de la cancha que fue destruida por el río de lodo en el populoso barrio de La Comuna. Antes de que el aluvión llegara a su casa, Franz pudo ver desde su ventana cómo salieron volando algunas personas por el impacto del torrente. Aunque él y su esposa lograron salvarse, todavía no sale del shock por lo sucedido. Estoy bien, pero a la vez también tengo como miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. A veces escucho que está bajando el agua. O sea, es como traumado, pues. La situación ahora es dura para Franz y su familia, pues como tantos otros venezolanos viven en condiciones precarias fuera de su país de origen. Terrorífica esa situación y la tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania continúa. Esta vez el Pentágono acusa al Kremlin de orquestar un pretexto para invadir suelo ucraniano. El presidente ruso calificó como provocadoras las acciones de Kiev. Bielorrusia, vecino norte de Ucrania, es hospedero de un inusitado y robusto despliegue militar de su principal aliado, Rusia. Misiles, aviones de alta gama y sobre todo miles de efectivos han llegado a su territorio enviados por Moscú. La OTAN estima que sean unos 30.000. Y como si faltase más leña para la hoguera de esta tensión, Washington asevera que Moscú fabrica videos con un ataque falso de fuerzas militares o de inteligencia ucranianas contra territorio soberano ruso. Tenemos información de que los rusos probablemente quieren inventar un pretexto para una invasión. Entre tanto, Turquía, bisagra mundial por excelencia, se asume como actor clave capaz de evitar un conflicto. Su pertenencia a la OTAN y su relación con el presidente ruso le hacen un mediador ideal. Recep Tayyip Erdogan llegó a Ucrania con ese fin, sumándose al esfuerzo de Emmanuel Macron, que en comunicación con sus pares ruso, ucraniano y polaco, afianza la solución diplomática a la crisis. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Hablemos de nuestro fútbol profesional colombiano, porque en esta fecha número 4, Águilas le ganó a Equidad en el estadio de Techo. El gol del debutante Marco Pérez. Este es uno de esos goles que de verdad le daña el carácter a alguien que tiene un carácter bastante fuerte como Alexis García. Marrugo sacó la pelota para Felipe Jaramillo, Pestaña que envía el pelotazo, Juan Camilo Salazar la deja pasar, jugó con Blanco, con Marrugo, habilitó a Marco Pérez adentro. En el primer minuto del segundo tiempo y Alexis no sabía qué hacer, a quién reclamarlo. Y con ese tanto del debutante en Águilas Doradas, el equipo antioqueño ganó 1-0. Y ahora nos vamos a hablar de un poco de ciclismo con el colombiano Juan Sebastián Molano, que llegó segundo en la vuelta que ustedes pueden disfrutar a través de nuestra señal, pues la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y la imagen del día la protagonizó el neerlandés David Dekker al no controlar la bicicleta en el frenado ni la curva y seguir derecho hacia el barranco en donde se estrelló con los árboles. Minutos después el pedalista salió por sus propios medios, afortunadamente la carretera sin lesiones de consideración, pero no pudo terminar la etapa ganada por Fabio Jacobsen y en la que el colombiano, como les contaba, estuvo en el segundo lugar. Más adelante, más deportes.
Y lo saludo con No se habla de Bruno, de la película Encanto, porque ya conocimos los nominados a los próximos premios BAFTA. La cabeza de todas las nominaciones la tiene la película Dune, pero las buenas noticias también son para nosotros porque a mejor película animada está Encanto encabezando la lista, compitiendo por supuesto con otras películas entre las que se encuentran Sing 2, pero esperamos ganar, así que crucen dedos desde ya. Y no hablando exactamente de cine, pero también de puesta en escena, el Teatro Nacional cumple años. Así que vean la siguiente nota que preparó Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez. Hace 40 años nació el sueño de Fanny Mickey de tener un teatro para que actores pudieran hacer lo que más les gusta. Encontró una bodega en la calle 71 con carrera 9 y en 1981 inauguró el Teatro Nacional con la obra El Rey. Alguien que logró hacer tanto, que gestionó tanto, que logró crear esta fundación que primero fue una sala y luego otra sala y luego una tercera sala y luego a gestionar un festival iberoamericano. Desde entonces es el único teatro en Colombia compuesto por 3 salas con programación continua con más de 2.000 producciones. Un referente para las artes escénicas del país. Es un templo laico. Aquí es un escenario de representación y reflexión, donde el público se divierte, sufre y aprende. El sufrimiento que ha causado el virus incluso aplazó la celebración de los 40 años. Ha sido uno de los tantos retos de la fundación, pero que contra viento y marea sortean las dificultades para conquistar nuevas audiencias. Así me siento, como una deudora, como alguien que tiene que decirle a la gente, todavía hacemos teatro, resistimos con dignidad, no con limosnas. Para celebrar la llegada al 4º piso de Aporte al Arte, hasta el 9 de febrero el público podrá disfrutar de una programación especial propia del calibre del sueño de Fanny Mickey. $1.826 vuelos han sido cancelados y 109.059 pasajeros han resultado afectados por las cancelaciones en lo corrido del año. La razón ha sido la variante Omicron que puso en jaque a las tripulaciones y asistentes de las aerolíneas. El precio del dólar subió 23 pesos con 91 centavos y negoció a 3.951 pesos con 96 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 53.000 pesos y llegó a 2.203.000 pesos. 6.000 mujeres ha atendido la Secretaría de la Mujer en Bogotá desde octubre del 2020 hasta la fecha. La protección y la garantía de sus derechos es la principal gestión de la entidad distrital. El fiscal habló de la suerte de alias Antonio Medina de las disidencias y encontraron cocaína en una ambulancia. Estos y más hechos del día en un minuto. El fiscal Francisco Barbosa confirmó que alias Antonio Medina, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, sigue vivo tras los enfrentamientos con el ELN en Venezuela. En los últimos días corrió un rumor sobre su muerte. La Corte Constitucional decidió aplazar el debate sobre la despenalización del aborto para la próxima semana. Antes deben analizar las 45 recusaciones que hay contra el exmagistrado Juan Carlos Henao, elegido como juez en este proceso. En Antioquia, las autoridades incautaron 118 kilos de base de coca que eran transportados en una ambulancia en la vía La Pintada Santa Bárbara. Los ocupantes del vehículo aseguraron que transportaban a una persona con COVID-19. Por este hecho fueron capturadas 5 personas. En un nuevo ataque contra la policía, hombres armados asesinaron al intendente Rogelio Aparicio Pancha, quien era subcomandante de la policía en el municipio Cerrito, en Santander. Atribuyen este hecho al ELN. Recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming que pueden encontrar en la página www.rtvcnoticias.com. En las redes siempre estamos leyendo sus comentarios, opiniones, sugerencias con el numeral Me Conecto con RTVC. Hacemos una pausa y cuando regresemos en oportunidades, atención, hay una convocatoria en el Ejército Nacional. En minutos les contamos de qué se trata. Y los dejamos con esta imagen de la luna en su fase creciente. Luna que ha inspirado a poetas y a enamorados en esta noche bogotana. ¿Cómo no inspiras? Comienza la temporada de Mountain Bike.
y Monserrate es la pista perfecta para él. Red Bull Monserrate Cerro Abajo. La carrera de escaleras de descenso urbano más larga del mundo. 11 países, 25 corredores, 27 obstáculos. Monserrate Cerro Abajo. Sábado 5 de febrero a las 2 de la tarde. Por Señal Colombia Deportes. Más que expertos, somos fanáticos del deporte. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Regresamos con información internacional. Las acciones de Meta, casa matriz de Facebook, sufrieron una caída de 24% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto representa una pérdida de $200.000 millones. Más noticias del mundo a continuación. En medio de una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos al noroccidente de Siria, que fueron seguidas en tiempo real por el presidente Joe Biden desde su oficina en la Casa Blanca, murió Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, líder del grupo yihadista Estado Islámico, quien se habría inmolado en medio de la redada estadounidense en la casa donde residía. Una tregua en la pandemia que puede llevar a una paz duradera. Así describió hoy la OMS la situación sanitaria en Europa, donde varios países empezaron a levantar sus restricciones sanitarias gracias al alto índice de la población vacunada y la escasa virulencia de la variante Omicron. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, que fue reelegido el pasado sábado para un segundo mandato de 7 años, prestó juramento hoy en el Parlamento. La reelección de Mattarella garantiza una estabilidad política y asegura también que Mario Draghi siga siendo el primer ministro italiano. Jair Bolsonaro y Pedro Castillo superaron sus diferencias y se reunieron en Porto-Velho, capital de Rondônia, estado fronterizo de Brasil con Perú. Ambos mandatarios se comprometieron a trabajar juntos para una mayor integración económica y cooperación en asuntos de salud y defensa. Al menos 12 personas resultaron heridas en la isla francesa de La Reunión, en el Océano Índico, donde se declaró alerta roja y se confinó a la población por el ciclón Batsirai, que provocó lluvias torrenciales. Y seguimos con más deportes porque este viernes a las 6 de la mañana, hora de Colombia, se dará apertura a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Nuestro país tendrá participación en 3 disciplinas deportivas. Juegos son juegos, sean de verano o de invierno. En este caso, los fríos deportes sobre hielo y nieve serán los que emocionen al mundo deportivo desde China. Disciplinas como salto en esquí, curling, trineo o bobsled serán los que entreguen gloria y emoción olímpica. Aunque no tenemos estaciones, Colombia tendrá participantes en estos Juegos. Laura Gómez participará en el patinaje de carreras. Hace 4 años la colombiana que comenzó en patinaje sobre ruedas se quedó a puertas de la final por pocas centésimas y buscará la revancha este 19 de febrero. Otro colombiano en competencia será Michel Putot, un caleño con nacionalidad colombro-francesa que estará en el slalom, competencia de esquí alpino que consiste en descender a alta velocidad entre varas dispuestas a lado y lado de la pista. Y el tercero de los nuestros será Carlos Quintana, que participará en el esquí de fondo. Sus competencias serán el sprint estilo libre y los 15 kilómetros. Este viernes la llama olímpica, que viene relevándose entre atletas y recorriendo poblaciones de la República Popular de China, llegará al Estadio Olímpico para dar inicio oficial a los Olímpicos de Invierno de este 2022. Egipto, la selección que dirige Queiroz, va a jugar la final de la Copa Africana de Naciones. Por otro lado, un colombiano sigue siendo el líder del Tour de Saudí. Y en el futsal, Colombia, que de Naciones, Egipto clasificó a la final del certamen al vencer por penales al conjunto de Camerún. El arquero egipcio Gabaski fue la figura al atajar 2 penales en la definición. Así, Egipto enfrentará a Senegal en la final de la Copa el próximo domingo. En la Copa América de Futsal, la selección Colombia goleó 5-3 a su similar de Ecuador. Felipe Echavarría anotó triplete, mientras que Ángelo Caro y Harrison Santos anotaron los otros 2 tantos de la tricolor, que enfrentará en semifinales a Paraguay. Llegamos a oportunidades y atención quienes estén interesados en enlistarse en el Ejército Nacional. Está abierta la convocatoria en todo el país para hacer carrera como suboficial. Les explicamos de qué se trata.
En oportunidades para que colombianos se incorporen como suboficiales del ejército, vaya a la página www.ensub.mil.co. Allí debe dar clic sobre la sección Incorporaciones y escoge la opción Curso de suboficial de las armas. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, haber presentado examen de estado ICFES con promedio global o superior a 205 puntos, estar psicofísicamente apto, aprobar el examen de admisión que es realizado en el momento de la entrevista y no registrar antecedentes disciplinarios, judiciales ni fiscales. Pilas, porque al pertenecer a la institución, aparte de recibir el sueldo, recibirá formación académica y militar que le permitirá egresar con 2 carreras tecnológicas, posibilidad de realizar comisiones de estudios en el exterior, solución a vivienda al cumplir el tiempo de servicio exigido y salud para su núcleo familiar. Recuerde que la convocatoria va hasta el 11 de febrero del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Arriba la galaxia está llena de estrellas. Acá en este planeta tantas caras y yo entre ellas. Soy un NN sin futuro asegurado, fanático, frenético, romántico, alunado. Y nos acompaña Germán Escayón o NN. Nerón Navarrete para ti. Esto era del 90 al 95, ¿no? Así fue. Y hay algo ahí que a mí me gustaba mucho y es que cada episodio estaba vinculado a algo que estaba pasando. Me acuerdo mucho del de los billetes vallenatos, ¿no? Cuando hubo este robo al banco en Valledupar, hubo un episodio con esos billetes. Sí, claro. Lo que pasa es que nos basábamos mucho en la sátira. No todos los capítulos. Habían otros que eran pues una crítica social y habían otros, como decíamos nosotros, de puro divertimento. Entonces pues se mezclaban diferentes temáticas con diferentes géneros. Había otro, yo la verdad era muy chiquita y tengo que confesarle que me lo repetí. Inclusive, no me imagino cómo te cambiaban de pañales mientras veías a Nerón Navarrete. Por supuesto. Me acuerdo uno en el que llegaba McDonald's a Colombia, que eso fue todo un suceso. Así es, como te digo, había sátira. En ese caso, nosotros pretendíamos mostrar la novelería de esa marca que llegaba foránea para lo que ya existía en el país. En el país existían ya hamburguesas. Inclusive en el centro los NNs se alimentaban de unas hamburguesas exquisitas, que eran las hamburguesas de pescado. ¿Y de dónde sale Nerón Navarrete? Es una suma de un personaje que es bien estereotipo. Mira, Laura, NNs hay en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay gente que se está rebuscando. Mensajero, mesero, conduciendo un taxi, trabajando en un camión de la basura. En todo el mundo hay eso, los NNs. Entonces, esto era una representación de un comodín social, prácticamente. Entonces, por eso, él llega a Bogotá, de un pueblo que se llama Río Frito, saca como de una academia de tercera categoría, saca su cartón de contador, y que ahí mismo no le sirve para un carajo. Entonces ahí mismo le toca emplearse en lo que se presente. ¿Y las medias blancas? ¿Qué pasó con las medias blancas? Porque hoy no. Pues eso sí, yo siempre me molesté con lo de las medias blancas, porque vi que Michael Jackson se copió. ¿Ves? Súper mal me pareció. Sí. Inclusive de que quedaban como casi 5 dedos arriba del mocasín que usaba. Entonces, pues es que esas medias blancas era el toque elegante, lo que complementaba toda la pinta.
Pues hay buenas noticias para todos ustedes y es que pueden volver a ver NN en Señal Colombia, pero mejor que sea Germán o Nerón el que los invite. Pues ya está a sus órdenes a partir del viernes 4 a las 9 de la noche en Señal Colombia y también en la plataforma de RTVC Play. Hay que ver, NN. Recuerden que nos conectamos, estamos ahí cerquita a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Son sitios donde ustedes pueden revivir nuestras historias, nuestros informes especiales, nuestras noticias, comentarlas y decirnos qué opinan con el numeral Me Conecto con RTVC. Y también visiten nuestra página www.rtvcnoticias.com. Hasta aquí nuestra emisión central para hoy, pero mañana nos vemos nuevamente a las 12 del día y por supuesto a las 7 de la noche. Hasta entonces. Chao. ¿Usted se vio NN? No, tampoco. RTVC Noticias, emisión central.